Saludos cordiales, nueva oportunidad para intercambiar información en el área de la epidemiología. Sobre todo nos corresponde hablar sobre la vigilancia epidemiológica. En esta lámina, primera lámina, vemos 4 fotografías en las cuales hay una pared muy larga con múltiples cámaras que están apuntando hacia una multitud de personas. Pero ¿qué hace esta cámara? Estar haciendo reconocimiento facial. Ya estas personas están registradas en los organismos de inteligencia y de identificación de este país. Este es un edificio de interés para la seguridad nacional en China. Y mientras estas cámaras están actuando, se pueden hacer, como lo dije anteriormente, identificación facial. También si hay objetos en los bolsos, carteras o maletines de las personas, etc. Aquí en esta otra cámara también se hace identificación facial. Y aquí está de las cámaras que nosotros observamos: autopistas, carreteras, edificios, en los corredores hacia los baños públicos de los centros comerciales. Esto es lo que nosotros entendemos a vigilancia, eso, vigilar personas, pero resulta que la vigilancia epidemiológica tiene que ver con aspectos más amplios y de interés, como una trabajadora de la salud tomando información de este ciudadano en un establecimiento de salud a nivel de trabajo de campo en una localidad. Aquí un trabajador de salud está analizando muestras biológicas, procesando, analizándolas, y aquí está aplicando medidas de control, y una profesional de la enfermería está divulgando la información a un grupo de colegas del área de la enfermería. Pero ¿qué es la vigilancia epidemiológica? La vigilancia epidemiológica es una actividad continua e indispensable para predecir oportunamente posibles brotes de enfermedades, para llevar a cabo la planificación, ejecución y evaluación de acciones destinadas a la prevención y control de las mismas. Ese proceso de vigilancia epidemiológica permite obtener información de un acontecimiento o evento en una comunidad, en un barrio, en una SIC, en una comuna, en un municipio, estado, país, continente, en el mundo. ¿Con qué fin? Con el fin de tomar acciones en forma eficaz y oportuna. También se conoce a la vigilancia epidemiológica como información para la acción. La vigilancia epidemiológica consiste en la observación, análisis e investigación rutinaria del comportamiento, ocurrencia y distribución de enfermedades, de los determinantes naturales y biopsicosociales en una población. Tiene como finalidad tomar decisiones oportunas y eficaces para prevenir, controlar y, si es el caso, erradicar enfermedades que están sujetas a vigilancia. Para que todo ese proceso se dé, deben cumplirse los siguientes requisitos. Número 1, debe ser componente imprescindible de los programas de control de enfermedades. Punto número 2, las actividades deben ser ejecutadas en todos los niveles de prestación de servicios: nivel local, distrital, regional, central, nacional, del continente, mundial, etc. ¿Cuáles son los criterios para que una enfermedad sea objeto de vigilancia epidemiológica? La gravedad de la enfermedad. ¿En qué consiste esto? Hay condiciones de salud que no son muy prevalentes, pero revisten gravedad. ¿Por qué? Por las altas tasas de morbilidad, tasas
altas tasas de mortalidad, de letalidad, o porque producen diferentes grados de complejidad o de complicaciones, de secuelas. Otro criterio sería la vulnerabilidad del daño, que no es más que la posibilidad para prevenir, controlar o erradicar la enfermedad con los recursos disponibles para ese momento. En cuanto a la magnitud del daño, el número consiste en el número de personas afectadas por periodos determinados de tiempo. Se mide en números absolutos, o lo que comúnmente ustedes oyen como se mide en números o en cifras absolutas, tasas o proporciones de morbilidad específica por patología, por grupos etarios, por género, por ocupación, etc. La trascendencia. La población de riesgo, también por los valores que las comunidades le asignen a determinados grupos de población. El costo de un determinado procedimiento o actividad en salud, aunque ustedes no lo crean, las actividades de salud implican unas inversiones muy grandes, muy grandes. Estas inversiones o estos costos en salud deben ser tomados en cuenta, y ante dos procedimientos con eficacia similar, vamos a seleccionar el que tenga el menor costo y el que impacte de manera más positiva a los fines que tiene o que aspire el sistema de vigilancia epidemiológica de la condición de salud que estamos o que está sujeta de vigilancia. Actualmente, cualquier enfermedad infecciosa o no, o cualquier evento epidemiológico, un ejemplo, la violencia, puede ser objeto de vigilancia epidemiológica siempre y cuando cumpla con todos los criterios que acabamos de mencionar. Pero ¿cuáles son los objetivos de la vigilancia epidemiológica? Tenemos el número 1, contribuir a elaborar y mantener actualizado el diagnóstico de salud. Número 2, conocer la historia natural y social de la enfermedad. Número 3, identificar los grupos humanos susceptibles y de riesgo. Número 4, analizar los factores de riesgo. Número 5, tomar medidas oportunas. Y número 6, evaluar el impacto de las medidas tomadas. Dense cuenta ustedes que en esta lámina hay una ilustración de los integrantes del equipo de salud. Para que se cumplan estos objetivos de la vigilancia epidemiológica, debe ocurrir un trabajo de equipo en el cual los principios de armonía, organización, los fundamentos del trabajo en equipo se deben cumplir y respetar. Entre las actividades básicas de la vigilancia epidemiológica tenemos la recolección de datos, que no es más que la selección cuidadosa de la enfermedad objeto de vigilancia, y esta dependerá de los criterios que mencionamos anteriormente. ¿Qué datos vamos a recolectar? Los específicos para esa enfermedad que estamos vigilando. No deben ser datos superfluos. Una vez conocidos los datos que se recolectan, se deben seguir los siguientes pasos. ¿Quién recogerá la información? ¿Qué persona o qué servicio? Los auxiliares en los hospitales, los funcionarios o trabajadores de registro civil, los líderes de la comunidad. ¿Cómo se recogerán los datos? Se debe disponer de instrumentos adecuados para la recolección y transmisión de datos y para notificarlos al servicio de salud.
Es importante la periodicidad con que se recogerán y notificarán los datos. Organizar los registros simples de datos en el servicio de salud, en tarjetas, libros, ficheros, pero siempre organizados. Otro tipo de actividad básica de vigilancia están los mecanismos de recolección, los cuales dependerán del sistema de notificación. Este debe proporcionar datos confiables sobre el comportamiento de la enfermedad con la periodicidad que ya se haya establecido. La adecuada identificación y selección de estas fuentes de notificación tendrán gran valor y permitirán conocer la distribución y ocurrencia de las enfermedades a ser controladas. El sistema de notificación abarca toda la población del área. Cada centro de notificación deberá conocer los datos que deberán ser recolectados cuando identifiquen casos sospechosos de enfermedades objeto de vigilancia. Entre los datos mínimos requeridos están la edad, el género, la dirección exacta, la fecha de inicio de síntomas y, si fuera el caso, antecedentes de vacunación, nombre del paciente, si se requiere investigar el caso individualmente. Otra actividad básica de la vigilancia es el análisis e interpretación de los datos, que no es más que el agrupamiento y ordenamiento de los datos recolectados en cuadro, gráfico, figura o mapa para facilitar su análisis e interpretación. Este análisis involucrará un proceso de comparación en relación a características tales como el tiempo, que permitirá observar el incremento, el descenso o cambio en el comportamiento de esa enfermedad o evento epidemiológico, la persona. El análisis de esta variable fundamental permite identificar grupos de sujetos con mayor riesgo, los factores asociados con la enfermedad o la muerte. Otro aspecto a analizar es el lugar. Su análisis permite identificar áreas de riesgo para aplicar medidas de control oportuna y eficazmente. Otras actividades básicas de la vigilancia están la ejecución de las medidas de prevención. Estas medidas deben ser oportunas, adecuadas a la situación. Su análisis debe hacerse desde el nivel periférico, puesto que las acciones tomadas son más oportunas y eficaces. ¿En qué consiste esto? Nosotros tenemos distintos niveles en la estructura sanitaria, desde el nivel local o periférico hasta el nivel de la alta gerencia, los directores, los ministros. Pero las medidas que se van a desarrollar o que se van a aplicar en el nivel periférico, a nivel local, tienen que ser tomadas por los grupos, por los equipos de salud de ese nivel periférico, local, en comunicación siempre, informándole siempre a la autoridad superior, pero en comunicación con su comunidad. Ustedes no pueden ir a una comunidad para realizar una actividad de inmunización si la comunidad no está informada. Ustedes tienen que saber si en la comunidad todas las mañanas las madres están trabajando o están fuera de la casa, no hay representantes por la mañana, no pueden ir a vacunar, a aplicar inmunización en esa comunidad. Tienen que comunicarse con ellos para planificar esa jornada de inmunización y seleccionar el día, y habrá un acuerdo para escoger el momento adecuado para eso. Lo mismo las medidas tipo nebulización como la que está realizando este trabajador de la salud. Si él no se comunica con la comunidad, no puede aplicarlas. Aparte de esto, él tiene que saber, y su equipo local tiene que saber cómo están los niveles, cómo está la incidencia
de las enfermedades, en este caso puede ser dengue, está nebulizando para control de vectores, el vector Aedes aegypti. Tienen que saber si hay niveles epidémicos en esa área y si en verdad se justifica esta acción. No es nada más realizarla por fines de otra índole. Otra actividad más importante es la divulgación de información existente y resultados de medidas aplicadas. Esta es una etapa crucial de la vigilancia epidemiológica. Debe existir realimentación. El nivel superior debe enviar hacia la fuente de notificación local el informe consolidado de la situación epidemiológica para que pueda evaluar su propia contribución al desarrollo de los programas. Esta divulgación puede hacerse a través de reuniones de trabajo, la radio, periódico o por contacto personal a través de las redes sociales, siempre con respeto a la información que se va a transmitir, respeto al ciudadano y respeto a las normas que tiene el equipo de salud para transmitir información de esa naturaleza. Elementos de la vigilancia epidemiológica. Entre estos están los casos y muertes, es decir, el estudio de casos y muertes por cualquier enfermedad, que se va a recolectar número total de casos y muertes, fecha y lugar de ocurrencia, características de las personas enfermas o fallecidas, su edad, su género, profesión, etc. Otro elemento importante son los resultados de laboratorio, los cuales son obtenidos a través de la actividad de rutina de los laboratorios de salud pública. Otro tipo de laboratorio permiten confirmar los casos, detectar resistencia bacteriana a antibióticos y a la quimioterapia, determinan niveles de inmunidad en la población, determinan los niveles de contaminación ambiental, contaminación del agua, del suelo, del aire. Otro elemento son las medidas de prevención y control, las cuales se obtienen de los programas, se relacionan con la extensión de medidas de control usadas, es decir, el número de enfermos tratados, el número de viviendas rociadas, las coberturas de inmunizaciones aplicadas. Otros elementos de la vigilancia epidemiológica tenemos lo siguiente. La selección de los datos a utilizar para la vigilancia epidemiológica se basa en los siguientes elementos. Uno muy importante, conocer la característica de la enfermedad, su presencia, su distribución, su mecanismo de transmisión, el cual nos indicará la ocurrencia de esa enfermedad. Por otra parte, cuando la letalidad de la enfermedad es alta, el conocimiento de las defunciones ocurridas puede permitir una evaluación total de los casos ocurridos. Por el contrario, cuando esta letalidad es baja, los datos sobre defunciones son inútiles para la vigilancia. En cuanto a la estructura y desarrollo de los servicios de salud, los datos utilizados para la vigilancia epidemiológica deben ser proporcionales a la capacidad de análisis de los servicios de salud. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir eso que se acaba de mencionar? Bueno, que si nosotros desarrollamos actividades de vigilancia epidemiológica en un establecimiento de salud como un CPT-1, Consultorio Popular 1, ese va a ser nuestro ámbito, el de ese consultorio popular y la localidad, su área de influencia. No vamos a pretender que si nosotros trabajamos en consultorio popular, vamos a realizar actividades de vigilancia de todo el estado del país. No, para eso tenemos las direcciones de vigilancia epidemiológica municipales o de la SIC, que tienen una mayor ámbito de acción y mayor recursos tanto de talento humano como equipo, y también tenemos los hospitales
el ámbito de acción de ellos es mayor que el de un control popular. Entre los mecanismos para la obtención de los datos tenemos la notificación. No es más que la acción que realiza el equipo de salud personal adulto para informar rutinariamente a los encargados de los PAMECON sobre los casos u otros eventos ocurridos en su área de trabajo. ¿Qué son los registros? No es nada más que la anotación regular de determinado evento que puede ser realizada por los servicios de salud, por instituciones públicas y cuidado, y por las instituciones privadas. Se entiende mal o no se realiza. Hay muchas instituciones privadas, ustedes que están en formación, que ya son prácticamente profesionales, recordar que cuando estén realizando actividades en establecimientos de salud privado, recuerden, deben notificar a las autoridades locales de la SIC o del Estado la ocurrencia de eventos de interés de salud pública que estén sujetos a vigilancia epidemiológica, no lo olviden. Los rumores. Se ve por televisión, se escucha por radio y a muchos integrantes de los equipos de alta gerencia de las direcciones de salud y ministerio, no de ahora, sino de siempre, decir, no, esa información no es importante, pero eso no es más que un rumor que se ha generado en la prensa, en los medios de comunicación y en las comunidades. No presten atención de eso, por favor. El rumor es algo muy importante en un sistema de vigilancia epidemiológica. Y no es más que la opinión popular espontánea de una comunidad, de un colectivo, de un ciudadano, y esta opinión se asocia a un aumento de casos o muertes por una determinada causa. Se originan en la comunidad y son divulgadas por sus líderes u otros medios. Esto es muy frecuente cuando uno está realizando actividades con el equipo de salud nacional, me ha correspondido, y he recibido información, he leído en la prensa que hay que las personas reportan comportamientos atípicos de los arahuatos. Esto ocurre por lo general en la zona de selva o en los límites entre las localidades rurales y los bosques. Y dicen, no, los arahuatos se están comportando de forma diferente. Hay algunos que ya no hacen sonidos, tienen un ruido muy fuerte, están alborotados, están en silencio. Y encontramos uno que estaba muerto debajo de una mata de mango, porque por lo general se acercan a la mata de mango para ingerir estos frutos. Ellos le informan a un integrante del equipo de salud local y ellos nos llamaban. Por lo general tuve la experiencia en los límites entre Portuguesa y Barinas con el estado Mérida. Y entre la información que leíamos por prensa o oíamos por radio o que nos comunicaran por teléfono, o pasaban horas o pasaba un día, no más de 12 horas, no más de 12 horas, e íbamos a la localidad, constatamos en sitio, nos reunimos con la localidad, cómo era el rumor, que nos describen el comportamiento atípico de los arahuatos. Recuerden que hay que respetar y oír los saberes populares, merecen respeto, ellos tienen información valiosa para los que hacemos vigilancia epidemiológica. Y nosotros tomamos la información, llamamos al equipo central para que viniera y tomara muestra del animal fallecido. Si detectaban virus circulantes, entonces ellos podían tomar las medidas. Las medidas pueden ser revisar las coberturas vacunales. En este caso es importante los arahuatos como reservorio del virus de la fiebre amarilla, y si estaba fallecido el animal, analizar las muestras, vieron que era positivo a circulación viral y se ven las coberturas vacunales.
Si están muy altas, se vigila, ver, identificar quiénes están no tienen aún vacunas vigentes e iniciar vacunación. Y dar el alerta al resto del país que en ese sitio hay un brote de fiebre amarilla o era una falsa noticia. Otro mecanismo importante son las encuestas. Se realizan de forma eventual, se obtiene información de características de población, distribución de enfermedades, funcionamiento, cobertura de los servicios de salud y se usan cuando los datos que se tienen al momento u obtenidos por otro mecanismo son poco confiables, son incompletos o por ausencia de registro. Y importantísimo la importancia de la investigación epidemiológica. Es un procedimiento por el cual se obtiene información complementaria sobre uno o más casos de una enfermedad en particular para establecer fuente de infección, mecanismo de transmisión y medidas de control. Se inicia con notificaciones recibidas, rumores, análisis de datos de registro. ¿Cuántos tipos de vigilancia epidemiológica conocemos? 2. Vigilancia epidemiológica activa y vigilancia epidemiológica pasiva. La vigilancia epidemiológica activa requiere confirmación del caso a través del laboratorio. Se implementa cada vez que se requiere eliminar una enfermedad y requiere notificación negativa semanal que dé cuenta que el sistema está alerta en la búsqueda de casos sospechosos. Comúnmente se dice que la vigilancia epidemiológica activa la ejecuta el equipo de salud fuera del establecimiento de salud. La vigilancia epidemiológica pasiva, el caso se notifica basado en antecedentes clínicos, se implementa por razones de control de enfermedad. Con respecto a la vigilancia epidemiológica pasiva, se dice tradicionalmente que es la que se realiza en el establecimiento de salud. Y algo muy importante que siempre aparece en los interrogatorios o en los exámenes de epidemiología, defina qué es dato básico. Y muchas personas tienen limitaciones o dificultad para responder esta pregunta. Y el dato básico no es más que un hecho, un suceso, una característica o variable que se registran sobre un problema de salud para caracterizarlo y así poder analizarlo. Se registra en la consulta médica, en la historia clínica, en los libros de morbilidad, en los registros de mortalidad. Eso lo realizan ustedes cada vez que están en su establecimiento de salud. Y para finalizar, dejo esta lámina colorida para que ustedes revisen y lean el contenido. Aquí se resume lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica. Gracias por su atención. Tendremos una nueva oportunidad futuras para intercambiar información de la epidemiología. Hasta pronto.